Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión aquí en Canal Senior. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos y las oportunidades del mercado inmobiliario. Al final, históricamente, el mercado inmobiliario siempre ha sido uno de los que más beneficios ha tenido, pero como todos los mercados, siempre hay que ser consciente de los riesgos que supone. Al final, el objetivo de esta clase no es otro que daros las herramientas para que podáis detectar todas las oportunidades que se ofrecen y tomar las mejores decisiones. Al final de la sesión, como siempre, os llegará la presentación en formato de PowerPoint para que podáis acceder a ella siempre que queráis y además durante la sesión podéis escribirnos todas las preguntas porque al final durante los últimos 5 minutos resolveremos cualquier pregunta que tengáis. La clase de hoy corre a cargo de José Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, Vamos a contar con él, igual que en otras sesiones, y segurísimo que nos saca de todas las dudas que podemos tener y que al final va a ser la guía que nos va a ir instruyendo en esta sesión. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? muy bien, buenas tardes. Nos vemos al final con las ronda de preguntas, así que os dejo ahora para que disfrutemos de la clase. Perfecto, gracias. Bueno, pues nada, voy empezando en la... A ver, déjame ver, esto sí lo puedo cerrar o lo minimizo. Vale. eh, Esto, bueno, lo que vamos a ver hoy es las oportunidades y riesgos del mercado inmobiliario y en este caso, bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es José Pereira Cabezuelo. Soy economista y tengo un máster de comercio internacional. Ejerzo en este momento de profesor de economía. Soy asesor inmobiliario y financiero. Trabajé varios años en una agencia inmobiliaria y además también soy asesor senior expert. En cuanto al mercado inmobiliario, vamos a ver en primer lugar cómo un poco el- la, la, las estadísticas y cómo está el mercado inmobiliario y cómo evolucionó a lo largo del tiempo en España para ver las oportunidades y riesgos que nos brinda este mercado y cómo tomar buenas decisiones en cuanto a aprovecharnos de las oportunidades que podemos obtener en él. En este caso, bueno, vamos a ver en este caso si es recomendable invertir en inmuebles o no. Y en el caso de que tengamos bueno, tengamos que comprar, en el caso de que decidamos comprar, o sea, la decisión de comprar o alquilar, cuál sería la mejor alternativa teniendo en cuenta el precio de los inmuebles y el precio del alquiler y la evolución del mismo. Veremos también cómo minimizar el capital necesario para adquirir un inmueble a través de la financiación a continuación y cómo poder maximizar la rentabilidad de dicho inmueble con nuevas estrategias de alquileres temporales, alquiler por partes del inmueble, por habitaciones, etcétera. Os explicaré varias opciones a continuación. Y luego también las claves del éxito de obtener una buena rentabilidad de un inmueble, pues entre otras localización y otras muchas claves que hay que tener en cuenta para una adquisición de un inmueble y la posterior rentabilidad del mismo. Veremos también una tabla resumen con todas las oportunidades y riesgos y unos consejos clave al final. Ahora vamos a ver primero las estadísticas del mercado inmobiliario. Vemos aquí una estadística que podemos ver en este caso las compraventas en España de vivienda nueva y segunda mano. Como vemos aquí, desde el 2004 está disponible hasta 2024, o sea, 20 años. Y en el caso de la compra-venta de viviendas nuevas, vemos un leve alza hasta 2007. Aquí sabemos que fue la crisis subprime inmobiliaria.
y aquí una bajada y prácticamente la vivienda nueva está estancada en niveles muy bajos. Lo que sí hubo un leve ascenso, perdón, de la vivienda usada, de segunda mano. Entonces, ¿por qué hay este estancamiento de la vivienda nueva? Primero, la construcción está estancada o hay muy pocas construcciones nuevas o se construye poca vivienda nueva. Segundo, los permisos, las leyes urbanísticas y los planes urbanísticos de la mayoría de ayuntamientos, municipios, ciudades están paralizados o limitados enormemente de cara a la construcción de nuevas viviendas. Y entonces eso lo que hace es que aumente en gran medida el mercado de segunda mano frente al nuevo. Vamos a ver ahora la evolución del precio de la vivienda residencial, es decir, para vivienda para residencial significa que no es para locales comerciales o negocios, es vivienda residencial. Entre 1985 y el 2024, el año pasado. Entonces lo vemos aquí en el precio nominal y real. Como base tenemos como base 100, estaría el año 2007, que usamos como referencia para que lo entendáis. Entonces aquí vemos que hubo una subida amplia, tanto nominal y real, desde el 85, una gran bajada del 2007 hasta aproximadamente 2013 y posteriormente una subida que, como vemos, es mayor en su parte nominal debido a la inflación, lo que hace que perdamos poder adquisitivo. En cambio, la subida real, si descontamos la inflación, lo que se llama deflacionar los datos, pues en este caso sería bastante inferior. Vamos a ver ahora un dato, esto es del Instituto Nacional de Estadística, vamos a ver ahora un dato importante de la evolución del precio conjuntamente de la vivienda, de la venta de vivienda, esto es de venta, y de alquiler, lo que nos dará varias claves para poder obtener oportunidades en el mercado inmobiliario y lo que es más importante, rentabilizar nuestros inmuebles si los poseemos. En el caso de que no los poseamos, pues rentabilizar inmuebles de terceros de los que podamos disponer. Vamos a ver ahora el precio de alquileres frente a los de venta. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Alquilar, vender, si tenemos ya inmuebles, alquilar. Alquilar un inmueble, me refiero a alquilarlo para vivir en él, no alquilarlo a otras personas. Vender o comprar un inmueble para alquilarlo. ¿Cuál creéis que sería la mejor opción viendo esta gráfica? Pues bueno, podéis pensarlo, pero bueno, está claramente, se ve ambas evoluciones del precio de la vivienda, que es desde el 2007 es claramente descendente, desde el 2007 hasta aproximadamente 2017, y el precio del alquiler, que se cruzan en el año 2014. Entonces, el precio del alquiler sufrió un crecimiento exponencial desde el 2014. ¿Qué significa eso? Pasando de los 100 puntos básicos, en este caso, que es la referencia que usa como base este índice, que es el índice de Idealista, es un portal inmobiliario, hasta más de 150 puntos básicos. Entonces, el aumento del precio de los inmuebles también desde 2017 se creció levemente, pero sin comparación con el precio de alquileres. ¿Por qué puede ser este aumento? ¿A qué se debe esta divergencia? Primero, aumento de la demanda de alquiler. ¿Por qué? Porque diferentes factores socioeconómicos hacen que
la financiación de la compra, sobre todo por la parte más joven o de la sociedad, jóvenes en cuanto a movilidad laboral, trabajadores que se desplazan, etcétera, pues le da una mayor flexibilidad. Entonces eso impulsa al aumentar la demanda de alquiler y la oferta quedarse estancada, es decir, no se construyen más viviendas nuevas, como vimos en el gráfico en uno de los gráficos anteriores, que la vivienda nueva está prácticamente estancada, pues lo que hace es impulsar enormemente los precios al alza del alquiler, que esto lo podemos beneficiarnos de ello. Luego también hay podemos agradecer también a la llegada de inmigrantes, ya sea de forma legal como irregular, de otros países como Venezuela, Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, Latinoamérica, pero también Asia. Están viniendo también muchos inmigrantes de las zonas asiáticas como Tailandia, Filipinas o Malasia. Entonces, sobre todo a España es eh, un destino preferido por los países latinoamericanos, pero se está viendo también otros inmigrantes que impulsan el precio al alza de los alquileres porque en este caso no tienen posibilidad de financiación por su situación laboral y, y de documentación. Entonces la única opción, y ya les es complicado en algunas ocasiones, es el alquiler. En el caso de alquiler, yo siempre recomiendo pedir aval bancario, contrato laboral y 2 nóminas y fianza, por supuesto, al menos 1 o 2 meses según la situación del inmueble. Entonces estos inmigrantes van a las grandes ciudades. Entonces esto hace que, bueno, junto con la falta de oferta de vivienda nueva, el auge del alquiler turístico, alquileres temporales y baja rentabilidad de otros activos frente a los activos inmobiliarios. Pues la bajada de tipos de interés también hace que la gente pueda invertir. Recientemente las bajadas de tipo de interés que sea más asequible a los que pueden obtener financiación, obtener inmuebles, entonces pues esto hace que puedan ofrecerlos para alquiler, pero en este caso prefieren alquileres, por supuesto, de corta duración por la alta rentabilidad y mayor flexibilidad que ofrecen, que lo veremos a continuación. Vamos a ver ahora las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario. Pues entre otras, las oportunidades que ofrece son la opción más básica, comprar y mantener. Pues eso, desde tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos, pues es lo que se solía hacer. Pues compramos inmueble, lo mantenemos y la propia subida del valor hace que podamos obtener una plusvalía a largo plazo en el caso supuesto de que lo pongamos a la venta. No podemos obtener liquidez inmediata del inmueble, pero y además también tiene riesgos que veremos después en la parte de riesgos, que puede haber burbujas, fluctuaciones como vimos la crisis del 2007-2008, en las que el valor de los inmuebles baje y la subida, como vimos, no es muy elevada. Entonces, bueno, puede ser una estrategia para muy largo plazo o un plazo de 10, 15, 20 años o más, no para corto plazo. Luego, la otra opción, obtener ingresos pasivos por alquiler. Tenemos un flujo constante de caja. Si tenemos un piso en una gran ciudad como Madrid-Barcelona, podemos obtener por un piso que adquirimos hace 20 años por un valor de, imaginaros, un ejemplo, estoy poniendo 150.000 euros, estamos obteniendo 1.000 euros cada mes. ¿Esto qué rentabilidad nos daría? Nos da una rentabilidad considerable de alrededor entre un 6-7%, que no está nada mal y nos puede hacer combatir la inflación, porque si no hacemos si no intentamos rentabilizar nuestros activos, en este caso el inmueble o nuestro dinero que tengamos en una entidad bancaria,
estamos perdiendo cada día poder adquisitivo debido a la inflación. Luego, otras oportunidades que podemos hacer en el mercado inmobiliario. Pues apalancarnos. ¿A través de qué? De hipotecas. Invertir más, por ejemplo, imaginaros que tenemos, os voy a poner un ejemplo, tenemos 100.000 euros para invertir. Tenemos dos alternativas. Una, invertir en un inmueble, pues por ejemplo, que lo veremos a continuación, de un embargo de un banco, de una que salió a subasta, etcétera, que está muy bien y nos sale 100.000 euros, lo invertimos en efectivo, en cash, como suele decirse, al momento, pero no es la mejor alternativa, porque si pedimos una hipoteca y nos dan el 90%, normalmente no suelen dar el 100%, siempre tenemos que aportar un capital que va entre el 10% y el 20%, pero hoy en día hay hipotecas, pues entidades como Bankirte, Barclays, Deutsche Bank, etcétera, que ofrecen hipotecas a un tipo de interés bastante bajo, de entre el 2 y el 3%, que está bastante bien. Entonces podemos invertir, en vez de en un inmueble, podemos invertir en 10. O sea, podemos apalancar nuestro capital, podemos invertir en 10 inmuebles y con lo que nos dé de alquiler cada inmueble, y lo veremos a continuación, si lo podemos alquilar por habitaciones nos dará mucha más rentabilidad, pues nos va a servir para pagar la hipoteca y además lo que nos sobre podemos hacer amortizaciones anticipadas y nos quedará para nuestros gastos que tengamos. O sea, podemos obtener ingresos de esta manera. Entonces, bueno, importante este tema. Intereses en este momento están muy bajos. Lo veremos a continuación un gráfico de intereses en las siguientes diapositivas. Importante, sí, también os digo, amortizarla cuanto antes, porque el importe de hipotecas, sobre todo en plazos largos de 30 años, puede suponer hasta el 50% del valor inmueble. Es decir, un ejemplo, si tenemos un inmueble que el valor del inmueble son 100.000 euros, si ponemos una hipoteca de 30 o 35 años, 38, lo podéis calcular aquí, os puse un simulador de hipotecas, en este caso es el del idealista, aquí os aparece, pues podemos tener que pagar, si llegamos hasta el último, o sea, si usamos ese tipo de plazo tan largo, de 35 o 38 años, podríamos llegar a pagar hasta 150, 160.000 euros, o sea, serían 100 de principal y el resto de intereses, que es una cantidad elevada de intereses. Entonces, lo mejor, amortizarla cuanto antes. Si la podemos amortizar en 10 años, mejor que en 20 o en 30. Entonces, amortizarla lo antes posible en un plazo corto de tiempo para evitar el pago excesivo de intereses, aunque ya os digo, los tipos de interés están bajos en este momento. Os voy a poner aquí aquí, mira, aquí tenéis un ejemplo, mira, de 200.000, voy a poner 35 años, voy a poner 40 años y capital aportado, por ejemplo, 20.000, que es el 10%. Entonces, de interés, el coste total del inmueble son 200.000 más impuestos y gastos 213, y la cantidad total del coste de la hipoteca serían 300.008 euros. Es decir, casi 100.000 euros, 95.000 euros de intereses. Vale, entonces tener en cuenta esto. Y eso que es un interés fijo de 2,15, que no es muy alto. Si cambiamos aquí, va variando. ¿Veis? Va subiendo la parte de intereses. Eso tendríais que poner aquí el interés que os ofrezca vuestra entidad financiera. Luego otras formas de inversión como socinis, fondos inmobiliarios, crowdfunding. Esto es interesante porque nos puede dar bastante ventaja para poder invertir con cantidades que son
más asequibles. Una SOCIMI, si está cotizada, en este caso en el BM Growth, podemos invertir desde 1.000 euros. O sea, no necesitamos 100.000. Fondos inmobiliarios, crowdfunding. Crowdfunding es, realizan aportaciones y luego se realiza una compra y gestión a través de profesionales alquilando esos inmuebles o ese inmueble. Entonces nos ofrece las posibilidades de inversión en el mercado inmobiliario sin tener que invertir una cantidad elevada. Vale, ¿qué pasa? Que sería a través de terceros. También hay que tener en cuenta, investigar y explorar los gestores del fondo, de la SOCIMI, etcétera, su track record, o sea, su experiencia, sus anteriores inversiones, etcétera. Es importante gestionar eso, o incluso si tenemos varios inmuebles y un portfolio grande de activos, nos interesa crear, que veremos a continuación, nosotros una SOCIMI o una sociedad patrimonial, porque tiene bastantes ventajas fiscales. Ahora vamos a ver los tipos de interés. En este caso vamos a ver los intereses de los préstamos y de los créditos. En este caso vemos que los tipos de interés, hubo varios picos aquí. En el año 2007 es este pico que hay aquí, tanto de créditos TAE como de depósitos. Subió considerablemente, en el caso de los préstamos hasta más de un 6%. Luego sufrió una bajada importante. Esto no está del todo actualizado porque ahora está en torno, ya os dije, entre el 2, tendría que estar por aquí el gráfico actual, entre el 2 y el 3%. Aquí figura que está más del 4%. También eso según la entidad bancaria, ¿no? Pero bueno, de media estará hecho entre el 2 y el 3% los tipos de interés habituales de las entidades bancarias. Y bueno, es una buena oportunidad para si obtenemos una buena hipoteca, pues y un buen inmueble. En este caso también vamos a ver estrategias para obtener buenos inmuebles, pues poder coger y poder beneficiarse de las oportunidades que nos ofrece el mercado. Vamos a ver nuevas oportunidades. El house hacking. ¿Qué es el house hacking? En este caso, el house hacking lo que hace es alquiler de habitaciones en nuestro propio inmueble, o incluso si lo tenemos alquilado. Si alquilamos una casa, un chalet, un piso que tiene 4 habitaciones y somos una persona o una pareja sola, podemos alquilar el resto, sobre todo si es una gran ciudad o un área que se suele decir tensionada o con gran demanda, pues nos puede servir para pagar, o sea, que nos salga gratis el alquiler o pagar todo el importe del alquiler, o en el caso de que sea nuestro inmueble, pues obtener unas rentas pasivas. Y lo mejor para el alquiler de habitaciones siempre, en el caso de obtener mayor rentabilidad, o sea, que queramos obtener la mayor rentabilidad, cuanto más rentabilidad queramos obtener, tenemos que bajar la duración de ese alquiler. Pero tiene también sus contras, que nos dará más trabajo, porque entre que sale un inquilino y entra otro, tendremos que limpiar, arreglar, pues comunicarnos con el nuevo inquilino o el que nos solicite estar en la estadía, etcétera. Luego, una mención al house hacking. Importante, si es un inmueble alquilado, tenemos que hablar con el propietario y que expresamente, porque los contratos de alquiler, por norma, yo que estuve varios años en el mercado inmobiliario, por norma está prohibido el subalquiler. Entonces, antes de firmar el contrato, le tenemos que informar al propietario que elimine esa cláusula, o en este caso, que si ya tenemos los inquilinos, pues se puede realizar el contrato conjuntamente de todos los inquilinos, pero no lo recomiendo. Lo que recomiendo es hacer el contrato de todo el inmueble y luego permitir el subalquiler. Nos dará más rentabilidad. En el caso de que sea inmueble propio o de un tercero que se lo gestionamos a cambio de una comisión, sería mucho mejor. Ya no tendríamos ese problema.
Vale, entonces luego el alquiler de corta duración. Vamos a hablar ahora de los alquileres turísticos. ¿Por qué es un auge ahora de los alquileres turísticos? ¿Por qué? Porque en el caso de los alquileres turísticos nos permite una flexibilidad. Un viajero que llega a Madrid para 2 días no va a alquilar un inmueble, o sea, necesita quedarse solo esos días y le compensa más quedarse en un inmueble privado que le cuesta 30, 40 euros, máximo 50, que en un hotel que ronda igual 60, 70, 80 euros la noche, etcétera. Entonces le compensa un alquiler turístico por días. Entonces, bueno, y es más flexible y podemos obtener una mayor rentabilidad. Da más trabajo, sí, pero bueno, nos puede facilitar el trabajo plataformas como Airbnb, Booking, Expedia, VRBO o HomeAway, etc. Y luego hay plataformas también y profesionales que se dedican a la gestión, incluso inmobiliarias, que se dedican a la gestión de alquileres turísticos a cambio de una comisión, que incluso podemos hacer nosotros esta labor. Si nosotros pues tenemos habilidades en cuanto a la tecnología, pues simplemente recibir las visitas. Ahora mismo muchos de los inmuebles ya están automatizados con llaves automáticas o a través de código QR o a través de una aplicación o con un código en la entrada, en una cajita donde está la llave o digital. O sea, hay muchas formas de automatizarlo. ¿Qué pasa? Lo que no podemos automatizar es la limpieza. La limpieza podemos tener un robot de limpieza, etcétera, pero hay que limpiar, tiene que estar una persona físicamente y tenemos que contratarle para la limpieza una vez sale un inquilino y antes de que entre el siguiente. Entonces eso es importante, contar con un personal de limpieza con el que pongamos fiable y que nos dé seguridad para poder o hacerlo nosotros mismos. Esa es la otra alternativa. Entonces, bueno, y luego alquilar por temporadas, meses, para estudiantes, trabajadores, etcétera. Y hay otras plataformas que se dedican a eso. Idealista, Fotocasas, ya encontré, etcétera. Es recomendable siempre alquiler por estancia, no por el piso completo, y en periodos cortos de tiempo, porque nos evita problemas de impagos, de ocupas, de no poder acceder al inmueble, o que cambie la cerradura a un ocupa y tener un proceso judicial largo. Entonces siempre es importante alquilar por estancias individuales y en periodos inferiores, si puede ser, a un año, porque en este caso sería más flexible para nosotros, en el caso de cualquier problema que tengamos, poder avisar al inquilino que incumple el contrato, de que en el caso de las plataformas es muy sencillo porque ya la propia plataforma ya media a través nuestra. En el caso de alquileres temporales tendríamos que hacerlo directamente nosotros para gestionar la salida de un inquilino y poder volver a realquilar esa estancia. Luego también en alquileres ya de más largo plazo podemos contar con la ayuda de inmobiliarias. Luego hay otra oportunidad que está bastante en auge, sobre todo en las ciudades y debido al aumento de alquileres y venta de locales, oficinas, etcétera, que es la reforma del local, pues en un local o un entresuelo, etcétera, lo reformamos para adaptarlo como vivienda, pues le ponemos una cocina americana, un baño, un plato de ducha, las reformas que le tenemos que hacer, solicitamos el cambio de uso en el ayuntamiento y luego lo alquilamos en lugar de como local, como vivienda y por estancia. Y importante, si es un local grande, dividirlo en estancias, como dije, en habitaciones, según lo que nosotros estimemos, o bueno, como creamos más conveniente y obtener mucha más rentabilidad porque la demanda de vivienda de alquiler es bastante mayor en estos momentos que los locales, almacenes y oficinas. Entonces podemos obtener una mayor rentabilidad. Es una estrategia buena comprar locales, almacenes, trasteros, áticos, etcétera, y luego solicitar el cambio de uso. Sobre todo están dando facilidades para ello, para un poco bajar la presión en la demanda de alquiler, que es alta,
y aumentar la oferta. Como no hay vivienda nueva, la única manera es esta, ¿no? Entonces, bueno, están en los ayuntamientos, según cuál, y hay 17 comunidades y miles de ayuntamientos, cada uno es diferente la normativa, eso va a nivel municipal. Entonces, bueno, sería cuestión de informarse en urbanismo y de solicitarlo, hacer la reforma, etcétera, de que nos soliciten según el caso si es diferente si es un local a pie de calle, si es oficina, etcétera. Bueno, vamos a seguir porque si no, ya estamos más o menos a la mitad de la ponencia. Ahora vamos a ver las mayores ciudades, o sea, la relación de porcentaje de alquiler turístico en relación al alquiler residencial, es decir, del alquiler turístico de muy corta duración, me refiero a días, como puse en la anterior diapositiva, frente al alquiler residencial, que el contrato mínimo es de un año. Entonces, bueno, como os dije, eso no es muy recomendable, es más recomendable alquiler de corta duración, pues eso a estudiantes o en el caso de turístico. O trabajadores temporales, etcétera. Podemos hacer un contrato de 6 meses, de 3 meses, de un cuatrimestre, etcétera. Bueno, vemos aquí la mayor ciudad con mayor porcentaje de alquiler turístico es Elche. No sé si alguien lo conoce, es famoso por los juguetes, los tubones, es al lado de Alicante, Elche. Y es casi un 65% de porcentaje de alquiler turístico frente a alquiler, en este caso, residencial. Pero esto se refiere a la periferia del área urbana. O sea, aquí tenemos dos datos. Uno del centro del área urbana, que sería la columna, en este caso, la columna roja, la barra roja, y luego la otra, la azul, sería la periferia, en este caso en la periferia. Luego tenemos Marbella también destacado. Marbella, un importante sobre todo en el centro de Marbella. Vale, en el centro de Marbella es un importante auge del alquiler turístico. Tenemos estos datos, es importante mirarlos a la hora de tomar decisiones de inversión. Importante, porque vemos que aquí hay demanda de este tipo de alquileres. Vale, entonces si hay este tipo de alquileres es porque hay una demanda importante de ellos. Málaga también, importante. Málaga, Mallorca ya en menor medida, Vigo, sobre todo el área periférica, Alicante, pero bueno, sobre todo Elche, Marbella y Málaga. 3 ciudades a tener en cuenta. Vale, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el precio de alquiler por metro cuadrado, según datos de Fotocasa, de este pasado mes de enero de 2025. Ahora sí que os voy a decir las claves para invertir en el mercado inmobiliario con éxito. Ubicación. Tenemos que ser muy finos y explorar e investigar mucho antes de la compraventa o alquiler para luego realquilar de un inmueble, y centrarnos sobre todo en zonas tensionadas. Hay estadísticas del gobierno que figuran esas zonas tensionadas. ¿Qué se le llama zonas tensionadas? Simplemente son zonas con muy alta demanda y que la oferta no cubre la gran demanda que hay, por eso los precios sufren un crecimiento exponencial. Pues zonas de demanda tensionada, vemos aquí en los que los precios por metro cuadrado son los más elevados: Madrid, Barcelona, Guipúzcoa y Islas Baleares. Islas Baleares, pues podemos ver en Palma de Mallorca, en Ibiza, en estos sitios que hay el precio de alquiler es alto. Incluso ahora mencionando un caso concreto que estuve no hace mucho en Islas Baleares, hay problema de que no hay inmuebles para alquilar, y los que hay, los pocos que hay, ya no vale contrato laboral, 2 nóminas, piden el alquiler
de todo el periodo, como suelen ser alquileres temporales, pues de 6 meses, de 4 meses, todo el periodo por adelantado. Es decir, una persona va a trabajar a Islas Baleares, a Ibiza, Mallorca, Menorca, etc. Y le piden los 6 meses del alquiler, imaginando que son 1.000 euros al mes, 6.000 euros por adelantado. Y el contrato se lo dan para ese periodo y ya no tiene que preocuparse de pagar nada más. Y bueno, en cuanto a la... sí que hay una fianza, por supuesto, pero bueno, sería el alquiler total por adelantado. Es una cosa curiosa que solo vi en esa parte, en Baleares. Luego, importante, que tenga alta demanda de alquiler, precios elevados. Esto es importante, no tanto como que haya mucho crecimiento. Y elevado crecimiento también, un gran crecimiento en los precios del alquiler, ¿vale? Porque nos va a servir para tener un margen de que va a seguir creciendo esas rentas pasivas. Y al tener lo importante, al estar creciendo esos precios, por eso es importante que el alquiler sea temporal y de corta duración, porque si no, el máximo que podemos subir el precio de alquiler, como sabéis, es el IPC, que no refleja la realidad de la subida del precio del alquiler en ciertas zonas, porque es una media y porque incluye una cesta de productos, como es lógico. Alquileres, como os dije, flexibilidad. Alquileres cortos para mayor rentabilidad y actividad. Optimización, alquiler por habitación, importante, o por estancia, porque en este caso tendríamos más flexibilidad de que entren y salgan inquilinos. Podemos entrar en el inmueble sin problema, nos evitamos el problema de ocupas y obtenemos unos mayores ingresos. Y luego una gestión eficiente, importante, ayudarnos de portales inmobiliarios, ayudarnos de software especializado en el caso de, sobre todo en estos dos últimos puntos, son si tenemos varias propiedades. Ayudarnos de con lo que se suele llamar PMS, Property Management System. Es un software que nos ayuda a gestionar todos nuestros alquileres. Esto es importante si tenemos varios inmuebles, ¿vale? Nos permite controlar los ingresos o gastos de todos los inmuebles, reparaciones, limpieza, cuando entra y sale un inquilino, tenerlo todo en un panel y controlar todos los inmuebles desde un único software. No tenemos que entrar en Airbnb, Booking, etc. Están todas las plataformas conectadas a este software, para que lo entendáis. ¿Nos compensa esto? Si tenemos varios inmuebles, sí. Yo diría que a partir de 3-4 inmuebles ya compensa este tipo de software, y en las versiones básicas no es por suscripción y no es excesivamente elevado el precio. Entonces nos compensa el coste mensual de la suscripción. Luego, ya si tenemos más inmuebles, sí que sería importante tener un portal propio, crear redes sociales, dar difusión, tener a una persona que puede ser un hijo o un familiar o alguien que sepa de tecnología que nos ayude con esta gestión de las redes sociales, de difusión, de crear el portal, si es un informático o alguien con conocimiento de informática mejor. Y esto ya sería imprescindible a partir de 5 o 6 inmuebles, pues ya tendríamos la ventaja que nos evitamos las comisiones de los portales, la gestión directa con los inquilinos, etc. O sea, tendríamos que tener estos dos puntos, tanto el software especializado como el portal propio. Incluso algún software especializado ya te incluye la opción de tener un portal privado. Pero bueno, eso ya tendríais que investigar por vuestra cuenta. Vamos a ver ahora oportunidades profesionales del sector inmobiliario, porque también nos podemos, si ya lo hacemos a nivel profesional, dedicarnos a ello y que toda nuestra fuente de ingresos provenga de esto, del sector inmobiliario. Nos pueden dar unas rentas que nos puede servir para cubrir totalmente nuestras necesidades en este caso, de gastos y de viajes o de lo que queramos hacer. Entonces, bueno, empezamos con lo primero. Lo que podemos hacer para trabajar en el sector inmobiliario, gestionar inmuebles, tanto sea propios como de terceros, para el alquiler de corta duración. Ya os expliqué, lo ideal es que serían nuestros propios, pero igual no tenemos ningún inmueble. Eso no quita que nos podamos dedicar al sector inmobiliario. Sería encontrar, en este caso, propietarios
que tengan el inmueble en un alquiler de larga duración o vacíos, y que nosotros le ofrezcamos nuestros servicios y la rentabilidad, que es mucho más elevada, para alquiler de corta duración, ocupándonos nosotros de todo. Entonces, a través de una comisión, el inmueble, nosotros lo gestionaríamos en las plataformas que ya os mencioné anteriormente, a cambio de una comisión. El propietario se quedaría el resto del importe de los inquilinos. Esto nos puede ayudar bastante los software que os dije anteriormente, el Property Management System, para gestionar todo esto y cobrar al inquilino. En este caso, la comisión ya nos iría directamente a nosotros y al propietario le iría el resto del importe del alquiler. Y si en el caso de que sea propio el inmueble, ya no habría ningún tipo de comisión y podría ir el 100% como nuestros ingresos pasivos. Luego, importante, lo que dije antes también en una anterior diapositiva, crear una SOCIMI o sociedad patrimonial. Esto nos va a permitir una optimización fiscal. No es lo mismo tener un inmueble que 10. Al tener 10 y tener una SOCIMI nos permite mejoras fiscales, nos da una mejor fiscalidad de estas sociedades. Y luego también, que eso ya lo dije en otras diapositivas, a la hora de las herencias y el testamento, es mucho más fácil transmitir una sociedad que un inmueble, o dividirlo el inmueble entre varios herederos o varios hijos o nietos o primos, cualquier tipo de beneficiario heredero en este caso. Entonces es una opción a tener en cuenta, sobre todo si tenemos varios inmuebles y activos inmobiliarios, pues pueden ser fincas, almacenes, locales comerciales, chalés, de cualquier tipo de inmueble. Entonces, importante tener en cuenta esto, optimización fiscal, y sociedad patrimonial es más sencillo de crear, y las SOCIMIs ya son para patrimonios más grandes, pero bueno, una sociedad patrimonial se puede crear con 10 inmuebles o 5, no tiene límite ninguno. Nos facilita la gestión y la fiscalidad. Luego el flipping houses. En este caso bueno, aparte de las SOCIMIs, lo que podemos hacer es importante esto. En cuanto a las SOCIMIs, lo que nos permite también es tener financiación externa, porque pueden invertir inversores externos en la SOCIMI y podemos obtener financiación para proyectos inmobiliarios importantes. Imaginaros que queremos montar una promoción de chalés o de viviendas o adquirir un edificio. Pues nos permite ese empuje del capital privado, pues nos permite acceder a este tipo de financiación, ¿vale? A través de la SOCIMI. Luego, flipping house. Flipping house, ¿qué significa? Es comprar una casa, reformarla para luego revenderla o alquilarla con plusvalía. Importante, recomiendo siempre, en el caso de flipping houses, realizar siempre antes del contrato de compra-venta una opción de compra o contrato de arras. ¿Por qué? Nos va a permitir durante el tiempo, y en ese contrato opción de compra tiene que figurar que nosotros podemos acceder al inmueble para realizar las reformas, porque ganamos. Primero, tenemos dos ventajas. Fijamos el precio de compra a futuro, puede ser a 6 meses, a 3 meses, a un año, lo que establezcamos entre el comprador y el vendedor. En este caso nosotros somos el comprador. Entonces, nos permite un apalancamiento, porque tenemos que dejar de señal no el 100% del inmueble, tenemos que dejar, imaginaos que es un inmueble de 100.000 euros, el 10%, 10.000 o 5.000, o lo que, eso siempre es un acuerdo privado, es un acuerdo entre comprador y vendedor. Entonces, lo que él estime o que nos pongamos de acuerdo con el vendedor, de dejar esta opción, esta señal o esta prima, para tener derecho a la compraventa en el plazo establecido. Entonces, lo que se establece en esta opción de compra es que podemos reformar el inmueble antes de la compraventa. Entonces, ganamos tiempo, lo reformamos, y cuando es la compraventa,
tenemos dos opciones. Si no queremos o no podemos financiar esa compraventa, lo podemos revender en ese momento, o sea, subrogar esa opción, vender esa opción de compra a otra persona con una plusvalía importante, porque el inmueble ya está reformado. Aumenta de valor. Y también importante la situación. Si tiene una situación buena en una ciudad, como dije, con alta demanda, precios crecientes de alquiler, zonas tensionadas, etc. O alquilarlo y obtener unos ingresos pasivos en esa parte. Y la opción de alquiler nos puede servir incluso, nos puede dar excedente el importe del alquiler que nosotros cobramos respecto al importe de la hipoteca, sobre todo en la situación actual de tipos bajos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo. Pues por ejemplo, una casa antigua que compramos en la periferia de una ciudad. Pues el precio de la casa son 150.000 euros. Pues tenemos que invertir. De señal nos piden 15.000. Pues invertimos 15.000 de señal y otros 15.000 o 20.000, imaginaros, tenemos para reformarlo. Entonces la inversión real, imaginaros que solo las señales son 10.000, para hacer cifras redondas, 10.000 y 20.000 de reforma. Tenemos 30.000 de inversión. Con esa inversión, pues el precio de la casa aumenta hasta, puede, 200.000 o incluso 220.000, porque la vamos a dejar mucho mejor de lo que está. Y sobre todo si tenemos profesionales de la reforma, habituales con los que trabajamos, que nos hacen un precio a mayorista, porque nosotros esto nos dedicaríamos a no solo hacerlo en una vivienda, sino en más viviendas, o sea, esto se haría sucesivamente, pues nos podría obtener una rentabilidad con un capital de 30.000 invertido, podríamos obtener una rentabilidad de entre 20 y 30.000, es decir, duplicaríamos la inversión, obtendríamos el 100%, o sea, podríamos venderla por eso, 200.000, 210.000, o sea, de invertir 30.000, una propiedad que vale 150.000, obtendríamos extra de lo que invertimos entre 20 y 30 a mayores. Entonces sería entre un 80 y 100% de rentabilidad. En el caso de que queremos vender en el momento final de la reforma, podemos alquilarla también. Vamos a ver ahora el tema de la subrogación, subastas, etcétera. Subastas, ¿qué significa? Pues cuando una propiedad normalmente suele ser embargos de entidades financieras, sale a subasta y accedemos a la subasta. Está en la página web del AEAT normalmente, y también hay otro tipo de subastas. Entonces, bueno, en este caso los precios suele haber descuentos importantes sobre el precio de mercado. Subrogación es cuando nosotros, por ejemplo, una persona tiene problemas o imaginaros se queda sin trabajo y pone el inmueble a la venta, pero lo pone el inmueble a la venta a un precio con un descuento importante. Le podemos hacer incluso una oferta por debajo de ese precio, pues yo aconsejo hacer una oferta entre un 10 y un 15% por debajo del precio que marque la persona. ¿Y qué pasa? Que si no lo vende y la persona se subroga la hipoteca, se lo van a embargar. Entonces hay un plazo ahí que suele ser entre 3 y 6 meses que la persona tiene para venderlo, y que la persona que lo compra se subrogue a la hipoteca que actualmente tiene el propietario actual. Es decir, que se hace cargo de la hipoteca del que previamente compró la vivienda. No sé si entendéis esto, pero bueno, cualquier duda me la preguntáis al final. Luego NPLS, ¿qué significa eso? Son Non-Performing Loans, son préstamos que son impagados a los bancos, y los bancos venden a descuento, es decir, a un precio inferior al de mercado. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, si compramos un NPL, es similar a la subrogación,
pero lo compramos con un descuento. Es decir, si el NPL es por un valor de un inmueble de 100.000, nosotros el valor de la hipoteca que tenemos que pagar es inferior. Entonces podemos negociar con el deudor o ejecutar la hipoteca. En este caso nos quedaríamos con la propiedad en este caso de la hipoteca no pagada. Esto evita la subasta, el embargo y subasta bancaria, ¿vale? Que es un proceso que es largo y los bancos, al vender directamente el NPL, ya se evitan este proceso. Luego, cesiones de crédito. Real Estate Owned significa. Y son propiedades que el banco se quedó después de una ejecución hipotecaria y se venden a precios más reducidos que el precio de mercado. Luego, cesiones de crédito son similares a los NPL, pero adquirimos la deuda del inmueble para después ejecutar la garantía y quedarnos con la propiedad. Es diferente al NPL porque el NPL podemos seguir pagando las cuotas de la hipoteca. En este caso de cesión de crédito, no, ya directamente ejecutamos la garantía, que es la propiedad, la hipoteca, y nos quedamos con el inmueble. Vale. Y luego, la cesión de remate. Cesión de remate es una propiedad que adquirió el banco en subasta, o otra persona, o una persona, y nos cede el derecho a compra. En la subasta hay que dejar inmovilizados una cierta cantidad, pues 1.000 euros, 2.000 o lo que nos pidan para un inmueble. Y cuando ganamos la subasta, nos dan lo que es el derecho a comprar esa propiedad, que es el remate. Entonces, nos puede vender el beneficiario de ese derecho, nos cede esa cesión de remate, o sea, los cede a un tercero, a cambio de dinero, claro está. Entonces, eso nos da el derecho a la compra. En este caso, nos llevaríamos a la compraventa ante notario de esa adjudicación en la subasta. Vale, entonces hay gente profesional de la subasta que los que se dedica es obtener inmuebles en buenas condiciones y luego vender ese derecho a otras personas. Y luego, importante, la diversificación entre otros activos, países, etc. Bueno, vamos a ir acabando. Os voy a poner las nuevas tendencias, luego otra diapositiva más y ya finalizamos. Nuevas tendencias inmobiliarias. Vamos a ver la PropTech, que son nuevas inmobiliarias que se dedican a la innovación tecnológica en el sector inmobiliario, pues al diseño, a minimalista, por ejemplo, una vivienda que está para reformar, pues le ponen en 3D cómo quedaría reformada, gestión a través de plataformas, flexibilización con alquileres temporales de la gestión de los inmuebles para maximizar los de plataformas propias, etcétera. PropTech son innovaciones, son inmobiliarias que usan estas innovaciones. Tokenización, estos son inversiones fraccionadas en inmuebles. A través de blockchain podemos comprar inmueble de manera inmediata. Entonces, hay ahora empresas que se dedican a la tokenización inmobiliaria y esos recursos que obtienen a través de la tokenización lo invierten en inmuebles para alquilar. Es decir, no lo invertimos directamente en una propiedad y nos ocupamos de la gestión con todo el problema que eso implica. Simplemente compramos y vendemos esos tokens que a su vez están ya invertidos en activos inmobiliarios que están alquilados, obteniendo unos ingresos pasivos. Luego, rehabilitación sostenible. Importante. Mejora la energía, pues imaginaros una casa antigua para reformar, le cambiamos las ventanas, le ponemos aislamiento, etcétera. Nos supone una mejora energética y ahorro de costes, o sea, gastamos menos en calefacción, electricidad y reducimos costes también en cuanto a este tipo de gastos. Luego ya una vuelta de tuerca sería los passive house autónomas. Passive house, ¿qué significa? Una casa pasiva que ya se calienta sola con el sol, tiene ventilación autónoma, etc. Y passive house autónoma sería sostenibilidad total, es decir, que
la energía que necesitamos en la casa sea residual o mínima. Tiene paneles solares, tiene sistemas de calefacción autónomo, calefacción sobre todo esto se puede hacer en casas, pisos ya es un poquito más complicado si ya están construidos, pero en casas nuevas o de nueva construcción se puede hacer este tipo de casas. Luego, nuevas alternativas, co-living y coworking, espacios compartidos y colaborativos donde podemos personalizar el tiempo de alquiler y los servicios. Pues, por ejemplo, una persona quiere un alquiler de una sala para una reunión durante una hora. Podemos alquilarle esa sala durante un mes o durante un año. Co-living igual, una persona que está acude a un congreso para una semana y está en un co-living. O sea, esto se puede personalizar totalmente, tanto el tiempo del alquiler, del coworking o el co-living, como los servicios, internet, sala de juntas, eventos, etcétera. O sea, cualquier tipo de servicio que se os ocurra se puede personalizar en este tipo de alternativas y espacios. Vamos a ver ahora los riesgos, importante. Los principales riesgos, la inflación y las crisis económicas, las burbujas financieras, las regulaciones, leyes de arrendamiento, precios fijados al alquiler, normas turísticas, requisitos en cuanto a licencias para alquiler turístico. Ojo importante, las licencias para alquiler turístico son obligatorias en algunos municipios y son obligatorias para el alquiler del inmueble completo como alquiler turístico. Vale, entonces es importante eso, muchas plataformas ya la solicitan. Vale, es una cosa que es excesiva burocracia, impuestos, etcétera, que nos desincentivan a dedicarnos a este negocio, que es un negocio de por sí rentable. Costos inesperados, reparaciones, nos llama un inquilino, se me estropeó el agua, la luz o la caldera, lo que sea, impagos, ocupas. Ahora en España parece que los ocupas están en auge y tienen unos derechos que en otros países no tienen. A la hora de hacer un proceso judicial y desalojarlos es complicado. Un ocupa se mete en nuestra casa o un inquilino y después no paga y pasa a ser ocupa, se empadrona, tiene recibo de luz a su nombre, de agua, etcétera, y es un problema para nosotros. Por eso se decía importante no alquilar el piso completo, alquilarlo por estancia, nos evitamos los ocupas. En cuanto a los proveedores y suministros, no ponerlos nunca a nombre del ocupa. O sea, al del inquilino en este caso. Bueno, ocupa me refiero ya sería un paso ya más allá, pero del inquilino me refiero cuando nosotros alquilamos, mantener los servicios a nuestro nombre. El inquilino le pasamos las facturas y nos la paga junto con el alquiler mensual, cada mes o cada 2 meses según como sea la factura. Burbujas inmobiliarias, crecimiento desmesurado y luego la posterior bajada, como vimos en el gráfico del principio. Bueno, ahora vamos a ver un poco, comparar estos riesgos y oportunidades que os dije en las diapositivas anteriores y ver si nos compensa o no. Pues oportunidades ya os comenté, la plusvalía, apreciación del inmueble a lo largo del tiempo, comprar y mantener es lo básico, ingresos pasivos por el tema del alquiler y recurrentes, diversificación, flexibilidad, apalancamiento a través de financiación, innovación, explorar bastante este tema está bastante bien y nos puede dar también generar rendimientos de escala, o sea, podemos atender muchas más inmuebles gracias a las nuevas tecnologías. Riesgos, fluctuaciones del mercado, altos y bajos en los precios de los inmuebles, sobre todo de compraventa. En el caso del alquilar, como vimos, es un poco más estable y está en crecimiento elevados, de hecho, sobre todo en las grandes ciudades. Los costes, mantenimiento, reparaciones, impuestos, tipos de interés, impagos, regulaciones, esto ya hablé justamente en la diapositiva anterior, no os lo voy a mencionar más, pero bueno. Los importantes consejos, explorar mucho el mercado inmobiliario y las posibles alternativas, ¿vale?
diferentes opciones de inversión, localización, formas de rentabilizar ese inmueble, reformarlo, cambiar el uso, alquileres de corta duración, explorar todas las posibilidades. Luego planificar, una vez ya tenemos claro las opciones dentro una vez exploremos todas, ya tenemos claro qué opciones elegimos, planificarnos para luego actuar y llevarlas a cabo. Si exploramos y planificamos y no llevamos a cabo, o sea, no pasamos a la acción, no significa nada. O sea, tenemos que explorar y planificar, importante, pasos previos, y luego actuar y llevar el plan a la acción. Y posteriormente, una vez ya tengamos un portfolio de inmuebles más elevado, diversificar. Importante, pues diversificar en otros países, otros activos, podemos explorar otros activos aparte del inmobiliario, dentro del inmobiliario en otros países, al principio cercanos, luego puede ser más lejanos, etcétera. Siempre hay oportunidades en todo el mundo en este tipo de mercados. Entonces, bueno, y contar, importante, siempre con asesoramiento profesional para acompañaros en esta jornada del negocio inmobiliario y obtener la máxima rentabilidad y evitar problemas con inquilinos. Siempre hay, pues el inquilino tarda en pagar, etcétera. Evitar esto con los mejores consejos y con el apoyo de profesionales, ya sea de agentes inmobiliarios, asesores financieros, profesionales del sector, plataformas, PropTech, como dije, etcétera. Pero siempre asesorarnos de profesionales. Vale, bueno, esto ya finalizamos. Aquí son las fuentes que usé. Tenéis los enlaces en cada una de ellas. Os pasarán la presentación. Y luego, por último, aquí también varios libros que os aconsejo relacionados con... Pues este también es bastante bueno para el tema de vivir de ventas, o sea, obtener ventas pasivas. Padre rico, padre pobre, el Napoleón Hill, piense y hágase rico, etcétera. Pues lo recomiendo su lectura encarecidamente. Y bueno, mis datos, y ahora es el turno de preguntas. Y cualquier pregunta que hagáis, os la resuelvo sin problema. No sé si... Muchísimas gracias, José. Sí, ya tenemos por aquí alguna pregunta, así que te voy lanzando. Mercedes pide que si puedes explicar con más detalle las ventajas de no poner a nombre del inquilino la luz y el agua. Sí, vale, os explico. Bueno, yo tuve un caso reciente de un conocido, ¿no? Que tenía un inmueble en alquiler y tenía el inquilino, lo tenía a nombre o sea, él le solicitó al propietario, el inquilino, cambiar de nombre la luz. El inquilino dejó de pagar la luz, el agua y el inmueble. La persona, en este caso que conozco, que es el propietario, fue a vía judicial. Lo mejor, ya os digo, que fuera por estancia, por habitación, y que no tuviera el inquilino nada a su nombre, porque tenemos control de los suministros. Un problema elevado. Dinero, gastos, gestiones judiciales, contrató un abogado, tuvo problemas y muy grandes con los suministros de luz y agua para luego restablecerlos, porque llevaba ya en este caso era una mujer, esta mujer llevaba más de 3 meses con impago tanto del suministro de luz, de electricidad, en este caso, agua, el servicio de aguas, y bueno, todos los suministros tenía impagos, y tenía también los impagos del inmueble. Entonces, finalmente consiguió que se fuera a través de medidas judiciales, pero los suministros seguían a su nombre y seguía sin poder cambiarlos al suyo propio, porque no tenía la chica, o sea, la señora en este caso, la mujer, desapareció y no volvió a saber nada más de ella. Entonces, él llamaba a la empresa eléctrica, pero no podía cambiar el contrato porque estaba a nombre de esta otra persona y tenía que autorizar el inquilino que había dejado el impago, y además él tenía que pagar los importes atrasados y además pagar la reconexión,
O sea, los importes atrasados, que eran un importe, en este caso, creo que de más de 500 euros, más la reconexión, alrededor de unos 100 euros, y en cada suministro. O sea, es un perjuicio, aparte del juicio, del abogado, de los trámites judiciales. Encarecidamente, nunca pongáis ningún suministro a nombre de ningún inquilino. Contrato inferior a un año, siempre. Para evitar este tipo de problemas, de ocupas, impagados, problemas judiciales, gente que no paga los suministros y luego hay un problema en cuanto a volver a pasarlos a nombre del propietario del inmueble. O sea, él como propietario del inmueble tuvo un problema grandísimo, lo tuvo además que solucionar con una gestoría, al final lo consiguió, pero después de hablar mucho tiempo con la inmobiliaria, presentar papeles judiciales, etcétera, documentación, etcétera, consiguió cambiarlo a su nombre, pero tuvo que pagar todos los retrasos y todos los impagos de la inquilina. Entonces, encarecidamente, desaconsejo poner suministros a nombre de inquilinos. No sé si quedó claro. Vale, vamos con una... Yo creo que ha quedado bastante claro. Tenemos otra pregunta también de Samuel. Pregunta, entre Booking y Airbnb, ¿cuál aconsejas tú? Mira, yo aconsejo los dos. Incluso tres. Yo añadiría HomeAway. ¿Por qué? Porque vamos a tener más posibilidades. Los calendarios de estas plataformas están sincronizados. Entonces, nosotros si conectamos Airbnb, Booking y HomeAway, tenemos por ejemplo, nos reserva un inquilino a través de Airbnb y automáticamente sincroniza el calendario y está bloqueado en Booking. Es decir, esa otra persona no puede reservar desde Booking para ese mismo día o noche. Bueno, entonces, cuantas más oportunidades para difundir nuestro inmueble, mejor. Yo, de hecho, aconsejo que cuantas más, ya depende según el tiempo de gestión que tengamos, pero cuantas más plataformas usemos, es mucho mejor. No nos ciñamos a Airbnb, que es el más conocido, Booking, HomeAway, VRBO, bueno, puse varias como ejemplo, pero hay muchísimas más, hay 50 o más plataformas. Es verdad que Airbnb y Booking son las más conocidas, pero aconsejo usar todas las disponibles. Y en el caso de que tengamos varios inmuebles, plataforma propia. Nos ahorraremos la comisión y tendremos mayores ingresos pasivos para nosotros. Es más mejor para tener un escaparate cada vez más grande. Gracias, José, por esta sesión. Ha sido un placer tenerte para poder esclarecer todas las dudas que teníamos al respecto. Muchísimas gracias a todos los usuarios que seguís confiando en Canal Senior para vuestra formación. Y nada, nos toca despedirnos, que se nos ha acabado el tiempo, y nos vemos ya en la próxima sesión de Canal Senior. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.